Para irnos a una pausa, Jaime, ¿tiene algo que decir? Sí, qué tan simpático y casual que casi con 5 décadas de una guerra fratricida, ahora cuando se está ganando la confrontación, cuando se tiene al enemigo realmente menguado y replegado en países vecinos, sale el fenómeno de los falsos positivos. No estamos negando casos puntuales, pero jamás nos tendrán que probar con cifras concretas, que nos hablen de sentencias condenatorias ejecutoriadas. ¿De dónde está la sistematicidad y dónde está la masividad? No, pero el enemigo no son los jóvenes de Soacha, eso sí está claro. O ese es el enemigo, digamos. El enemigo son los jóvenes de Tolú Viejo, o son los jóvenes de Ocaña. Aquí el problema es que las fuerzas militares están intentando mostrar como enemigos capturados o abatidos a personas que son totalmente inocentes, son Iván, civiles. Y ese es el problema de fondo. Ya regresamos, hacemos una pausa en contexto y al regresar escucharemos la voz del personero de Soacha, el señor Fernando Escobar, y de Fernando Antonio Vargas, defensor de los derechos humanos y derecho internacional humanitario. Ya volvemos. Continuamos Contexto en compañía de Jaime Arturo Restrepo, representante legal de la Asociación de Víctimas de la Guerrilla, y de Iván Cepeda, vocero del Movimiento de Víctimas y Crímenes de Estado. En este especial Mentiras y Verdades de los llamados falsos positivos tenemos la voz del personero de Soacha, el señor Fernando Escobar. Frente al tema de la desaparición de los jóvenes, lo que nosotros hemos logrado establecer es que no fue sino hasta el momento en que Medicina Legal se comunicó con las familias y señaló de la muerte de estos jóvenes en el territorio de Santander, que en realidad aparecieron los desaparecidos. En la medida que las familias se fueron enterando de la muerte y que les parecía absurda la versión de que estos jóvenes que no tenían antecedentes de ninguna naturaleza y que habían realizado la mayor cantidad de actividades en el municipio de Soacha, habían muerto en supuestos combates con el ejército, pusieron en conocimiento de la personería, de la Defensoría del Pueblo a través de la Comisión Nacional de Búsqueda, y fue así como se logró establecer cuáles fueron las circunstancias en las cuales fallecieron los jóvenes, y con el paso de los días se le dio el nombre a este fenómeno como falso positivo. Nosotros hemos conocido de 7 hostigamientos contra igual número de familias relacionadas con el tema de los falsos positivos. Las familias refieren que han recibido amenazas, hostigamientos, intimidaciones, y estas intimidaciones no han sido adjudicadas por ningún grupo en particular. Las familias han optado durante los últimos días por colocar esto en conocimiento de instancias internacionales, y todavía estamos esperando que la investigación correspondiente nos defina quiénes son los responsables detrás de estas amenazas. No, nosotros no conocemos que frente a este tema de falsos positivos haya alguna responsabilidad que le corresponda al tema de las FARC, y solamente nos atenemos a lo que ha sido el avance en las investigaciones penales por parte de la Fiscalía y también de las investigaciones disciplinarias que se han adelantado por parte de la Procuraduría General de la Nación en contra de funcionarios públicos vinculados con algunos contingentes de las fuerzas militares, quienes tendrán que definir en los próximos días en las investigaciones penales y disciplinarias qué responsabilidad es la que se puede derivar en contra de estos funcionarios. Escuchábamos a Fernando Escobar, vocero de Soacha. ¿Usted qué opina, Jaime, sobre lo que acaba de decir? ¿Las FARC tiene o no que ver con los falsos positivos? Obviamente, no solo las FARC, también el ELN. Les voy a citar casos puntuales y denunciemos. El señor Winston Gallego Pamplona, alias El Gordo, miembro de la corporación Suma Paz, ONG, dedicada a denunciar a nuestra fuerza pública y atacar al Estado, está ahora procesado por ser miembro activo de las FARC, del grupo conocido como PC3. De igual manera, miembros como el representante legal de la Corporación Jurídica Libertad, el señor Elkin Ramírez. Este señor también ha sido denunciado
por pertenecer y ser militante del 47 de las FARC. Ahora, como no hay muerto malo ni quinceañera fea, realmente se quiere amenazar y se quiere hacer una encerrona jurídica a nuestra fuerza pública, sacrificando la verdad, manipulando la justicia para lograr una reparación, no como un principio en favor de las víctimas, sino como el negocio más lucrativo de la historia. ¿Qué tiene que decir, yo no Iván? puedo estar de acuerdo en que se trate de esa manera a las víctimas, de no hay muerto malo. No, es decir, no puede actuarse así frente al dolor de miles de personas que han sido objeto de este tipo de procedimientos. Aquí no hay una campaña que se ha imaginado un grupo de ONGs. La persona que usted acaba de nombrar de la Corporación Jurídica Libertad pertenece al movimiento de víctimas y debe ser sometida a lo que usted mismo llamaba el principio de derecho a la defensa. Así que rechazo totalmente que se les indique ante los medios de comunicación como si se tratara de un terrorista. Es un abogado de derechos humanos y son los jueces y los fiscales los que deben operar, no las fuerzas militares que va juzgando quién es terrorista y que va entonces desapareciendo y en cualquier vereda del país asesinando y mostrando ante la opinión pública a personas inocentes como si se tratara de guerrilleros. Así que lo que yo pediría es un poco de respeto. Y esa presunción de inocencia no la aplica usted para nuestros militares y para el general Montoya. Mire, es igual. El general Montoya tiene que venir a Colombia a responder por unos hechos y tiene que venir a hacerlo frente a los fiscales. No debe ser ensalzado como un delegado diplomático, tiene unos hechos ante los cuales responder. Ahora bien, yo espero que tenga una buena defensa, porque tiene una serie de hechos muy graves por los cuales responder. Es el que ha ejecutado una operación sanguinaria como la Operación Orión y que tiene, además de eso, una serie de acusaciones de tener vínculos con grupos paramilitares. Así que yo pediría que en vez de estar ensalzando y premiando a este tipo de personas, se les lleva ante los tribunales y que tengan un debido proceso. Ese es el derecho al cual tiene todo ciudadano que acceder en medio de una situación de un juzgamiento. Nos acompaña el abogado Fernando Antonio Vargas, defensor de los derechos humanos y derecho internacional humanitario. Gracias por estar con nosotros. Hablemos de las verdades y mentiras de los falsos positivos y de la situación de los soldados colombianos involucrados dentro de estos casos y que actualmente están sin defensa penal. Bueno, la verdad es que los falsos positivos son una gran campaña propagandística que la izquierda logró montarle al ejército colombiano en los últimos años. Los llamados falsos positivos son simplemente resultados operacionales que el ejército de Colombia ha logrado obtener en la lucha contra las estructuras milicianas a lo largo y ancho de Colombia. Mire, esto es muy sencillo. Si a esto le sumamos la guerra jurídica, le sumamos unos fiscales sesgados prosubversivos, o como dirían ellos, proinsurgentes, y le sumamos unos procuradores judiciales incapaces de cumplir con su función, y a eso se le suma unos abogados defensores no muy bien seleccionados que les da temor exigir las garantías judiciales en los procesos en defensa de los soldados colombianos, y se corona esta gestión con unos abogados de parte civil y unas familias interesadas en ganarse $400.000 por cada muerto que produce en combate el ejército colombiano. Y a esto le sumamos unas ONGs internacionales y una gran campaña internacional, pues nos da el resultado que tenemos hoy conocido como falsos positivos, que están acabando con la capacidad operativa y moral del ejército. Mire, esto en el fondo no es más que pura propaganda. Me consta textualmente que lo que ocurre es que hay unos fiscales totalmente soberbios en el ejercicio de su cargo, sesgados prosubversivos, con una ideología totalmente comunista, que gozan condenando a inocentes soldados en Colombia. Llamar a juicio a un soldado es sumamente fácil. Mire, condenar a un soldado es lo más fácil que hay en Colombia. Es que un soldado no tiene dolientes. Entre otras cosas, yo creo que estos llamados falsos positivos en el fondo son falsos positivos judiciales, lo que sirve para que mucho operario de justicia, mucho empleado judicial, mejore el resultado estadístico de su labor, porque condenar a un puñado de soldados es más fácil que condenar un narcotraficante o un guerrillero en Colombia, porque seguramente el temor a la retaliación paraliza al operador de justicia en esos eventos, retaliación que no existe en el caso de los soldados.
Los soldados desafortunadamente son también increíblemente abandonados por el mando militar. Es sumamente triste ver unos soldados en una audiencia pública solos frente a una completa jauría de operarios judiciales, de abogados de parte civil interesados en ganarse unos dividendos muy grandes y unas familias que hipócritamente lloran a sus muertos a sabiendas de que eran o participaban en actividades delincuenciales. Lo que a mí nadie me ha podido explicar, de acuerdo a mi propia experiencia como abogado defensor a lo largo y ancho de Colombia, es por qué el 95% de los dados de baja en las operaciones militares y ahora llamados falsos positivos, porque estos personajes todos tienen antecedentes judiciales por secuestro, por porte ilegal de armas, por tráfico de drogas, por cantidad de delitos. O sea, aquí nos están haciendo pasar a verdaderos delincuentes por angelitos de la sociedad que no lo han sido, y estamos condenando a inocentes soldados y se están enriqueciendo gente que en realidad da vergüenza en este proceso. De manera que esa es la verdad de los falsos positivos, de los llamados falsos positivos. Falta de defensa institucional, el gobierno y los mandos militares han sido ciegos en entender esta situación. Ellos creen que apoyando la persecución de los soldados mañana no van a llegar a sus cabezas. Por supuesto que también van a caer en esta hoguera, porque este es un proceso subversivo dentro de la legalidad, es un proceso de guerra jurídica y de guerra de propaganda que ellos tienen que entender. Jaime Restrepo, estábamos escuchando a este señor Fernando Vargas. ¿Usted qué opina sobre lo que él acaba de decir? ¿Los falsos positivos están acabando con la moral del ejército? Evidente. Como parte de esa guerra jurídica podemos advertir que durante los últimos 6 años han sido vilmente asesinados 4.011 miembros de nuestra fuerza pública. Allá sí no va el CTI, ni los organismos de policía judicial, hay que levantarlos como perros. Allá no hay inspecciones de cadáveres. En última instancia me gustaría cuestionar, espero que el señor Iván Cepeda no lo tome como algo personal y nos cuente a los ciudadanos del común, al ciudadano de a pie, ¿por qué existe un frente prólijo en atentados terroristas contra nuestra población que tiene el nombre de su señor padre Manuel Cepeda Vargas? Y que nos cuente, por ejemplo, esta fotografía donde aparece Manuel Cepeda Vargas en vida, reunido con Alfonso Cano, comandante en jefe hoy de las FARC. Muy importante para los colombianos conocer esto. No, a mí me parece que ataques tan bajos no merecen una respuesta. Mi padre fue, como se sabe, parte de un grupo de parlamentarios que fue a negociar la paz en Tlaxcala, en Caracas, y que fue asesinado por miembros de la fuerza pública, que fue asesinado por suboficiales. Yo no sé si a usted le parezca eso correcto, que un senador de la República pues sea abatido a balazos por miembros de la fuerza pública con paramilitares en las calles, pero ese no es el debate en el que estamos hoy aquí. Aquí se han dicho una serie de cosas, muchas de esas provenientes de mentes fanatizadas, esas expresiones del abogado Vargas ahora. Nosotros creemos lo siguiente, los falsos positivos son crímenes de lesa humanidad, deben ser perseguidos desde la cabeza de este tipo de acciones, es decir, el exministro Santos, repito, el general Mario Montoya, el propio presidente Uribe tienen que responder por estos hechos. Siguen en este momento cometiéndose y son amenazadas las víctimas. Iván, eso no tiene justificación de ningún tipo. Gracias por haber estado con nosotros. Jaime, gracias nuevamente por haber venido, por haber aceptado este programa, este tema tan importante para Colombia. Así llegamos al final de Contexto. Gracias por estar con nosotros. No se les olvide escribirnos a contextolatin@gmail.com. Hasta pronto.